muchísimo. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciado. Agradecemos su tiempo y este espacio, que nos apoye, ¿verdad? Y que nos comparta, sobre todo en este mes, que es el mes del testamento, este tema que es algo pues, muy importante, ¿no? Y que es definitivo para las familias para cuando hay una pérdida. Adelante, licenciado. Bienvenido y bienvenidos todos. Por supuesto, primero una disculpa por el retraso. Estaba un poquito ahorita teniendo algunas cosas en el sindicato y por eso me retrasé un poco, pero aquí con el gusto de siempre con ustedes. Pues un poco para entrar en materia, justamente como comentaba Oli, septiembre ya se ha hecho una costumbre que el gobierno promueve y con el apoyo de las notarías de todo el país, promover descuentos para que la gente no se quede sin este instrumento que es fundamental. Tener una planeación sucesoria adecuada puede evitar muchas problemáticas y dolores de cabeza a las familias. En ese sentido, preparé un material que procuré fuera muy sencillo para que pudiéramos ir manejando de preguntas básicas que se tienen en torno a todo este tema sucesorio. Independientemente podemos abordar problemáticas y podemos abordarlo con la profundidad que ustedes determinen. Si me lo permiten, entonces voy a compartirles una presentación, la presentación. Gracias, licenciado. Adelante. Nada. Es un poquito lo que comentamos, septiembre, mes del testamento, y aquí las preguntas básicas que nos hacemos todo el tiempo es, ¿qué es un testamento? ¿Quién está facultado para testar? ¿Se puede respetar mi voluntad o no? Todos estos cuestionamientos y sobre todo al interior de CFE han sido muy socorridos, sobre todo por la parte que tenemos de la designación de carta de beneficiarios. Como ustedes saben, hemos tenido algunas problemáticas respecto de los pagos de gastos funerarios y de los pagos del seguro. En determinado momento no necesariamente siempre se respeta mi voluntad, por mucho que la plasme, sino que quieren darle los funcionarios más peso a la ley respecto de lo que yo establezco en esta carta de beneficiarios. En ese sentido, como un poco lo que les comenté, ya se ha vuelto muy recurrente el que en el mes de septiembre las notarías hagan toda esta campaña y promuevan estos descuentos. En el caso de los adultos mayores, en muchos de los estados de la República llegan a dar hasta un 50% de descuento en la consideración de los honorarios. Y más o menos los tabuladores rondan entre 2,500 pesos, dependiendo si solo le voy a testar a una sola persona perdón, hasta dos personas los 2,500 y 1,500 en el caso de un solo beneficiario. En este caso varían, dependiendo del estado. Ahorita les puedo mostrar también una tabla o me pueden preguntar de cada uno de los estados y ya les puedo dar en cuánto ronda los costos para este año 2021. Como les estaba comentando, una buena planeación en materia sucesoria tiene varios aspectos. Lo más importante es que se dé estricto cumplimiento a mi voluntad, que se garantice la sana convivencia y que sobre todo prevalezca la paz entre nuestros familiares. Desafortunadamente, muchas veces en los temas hereditarios las familias se desintegran porque justamente en la pelea por estos bienes y la falta de claridad o la percepción de que alguien tiene mayor derecho que otro, en ese sentido, luego ocasiona problemáticas muy graves que lastiman a las familias y vuelven algunos temas irreconciliables. También hay que cumplir con todos los requerimientos legales que se establecen para poder llevar a cabo nuestro testamento y lo más importante también, minimizar el costo en el traspaso de mis bienes. Que no vaya a haber muchos impuestos, que no necesariamente vayamos a heredar problemas en lugar de consolidar patrimonios. La regulación en materia sucesoria en nuestro ámbito, en la República Mexicana, es en el ámbito civil, del derecho civil. Está regulado por el Código Civil Federal, por los Códigos Federal de Procedimientos Civiles, los Códigos Civiles Procesales y de Procedimientos en las entidades federativas y las leyes del notariado que correspondan a cada una de las regiones. ¿Cuáles son estas preguntas básicas de las cuales estábamos hablando? Aquí siéntanse en completa libertad de interrumpirme si quieren que ahondemos más en algún tema. El
Testamento es el acto por el cual el testador, cualquier persona, dispone libremente de sus bienes, derechos o deberes. Esto lo puede designar a una sola persona o a varias después de su muerte. En la parte de los derechos y deberes tienen que ver con que no haya una restricción de ley. Cuando no se cuenta con un testamento, se denomina que muere intestado. Es decir, la persona no elaboró nunca el testamento y tiene que iniciarse un juicio en algunas delegaciones regionales o en su caso ante un notario acreditado para que dé inicio a un procedimiento que se denomina de sucesión legítima. Aquí heredan los familiares conforme a la prelación que establece la ley. Es decir, aquí primeramente hereda la esposa, los hijos, y así va la ley estableciendo una prelación para que cada quien pueda acceder a los bienes de la persona que en su caso fallece. La herencia es la sucesión de los bienes de la persona que fallece. Aquí viene la parte que les comentaba de los derechos y obligaciones, que conforme a la ley hay algunos que al morir se extinguen. Entonces no son susceptibles de ser contemplados dentro de los testamentos. ¿Quién puede elaborar estos testamentos? ¿Quién puede testar? Aquellos individuos que no tengan limitación expresa en la ley. La ley únicamente contempla hoy en día dos situaciones. A los menores de 16 años, en algunos estados de la República son menores de 14 años, o a quienes no se encuentran en completa uso de sus facultades mentales. La gente que no está bien también puede seguirse todo un juicio para que no tenga esta capacidad de testar y que no vaya a sustituir un testamento al otro. ¿Quiénes pueden ser herederos? También pueden ser elegidos por el testador o gozar del carácter que les establece la ley, lo que les comentaba. Estar en posibilidad de repudiar la herencia, es decir, de no aceptarla. Hay veces que las herencias que nos dejan, normalmente nos dejan puras obligaciones, no bienes. Entonces, en ese caso, también la ley da la facultad de que pueda no aceptarse la herencia para no poder estar acarreando problemas. También los testamentos contemplan una serie de personajes. En este caso, del que les quiero hablar es del albacea. El albacea es la persona designada por el testador en su testamento para ser el responsable de ver que se cumpla la voluntad expresada en el mismo. Aquí también esta parte del albacea es muy importante porque él es el representante de la sucesión y en determinado momento, si se presenta alguna problemática, él tiene que defender exactamente la voluntad consignada en este testamento, así como ejecutarlo de la forma en que la persona que falleció expresó su voluntad. También, ¿quiénes pueden ser albaceas? Perdón, quiero preguntar algo. Adelante, ¿El albacea claro. tiene que ser, o sea, a fuerza se tiene que tener un albacea en un testamento? No. O si ya son mayores de edad, ya no se necesita un albacea. No necesitas forzosamente un albacea. En el caso de falta de albacea, es una figura que lo que hace es facilitar todo el proceso. Imagínense que en cualquiera de sus casas, de los que viven en condominio, los que viven en algún edificio, tienen un administrador. Imagínense que todos los herederos se convirtieran en administradores y tuvieran o tomaran decisiones respecto del testamento. Para ponerse de acuerdo sería muy complicado. Cuando no se nombró un albacea dentro del testamento, todos los herederos pueden elegir por mayoría al que va a ser el albacea y quien va a fungir con esta administración. Pero no es una condición imperante para que se pueda emitir el testamento, no. ¿Sabes qué? Sí, ocupo Adelante, sigo. Por eso te iba a hablar. Sí. Por ahí hay alguien que quería preguntar algo. Artemio, no sé si... o Sí. no. Adelante. Sí. Con relación al albacea, un caso específico, Sí, claro. por ejemplo, bueno, es un caso real. Sí. Mi abuelito tenía problemas ya de cáncer terminal y dice, quiero hacer mi testamento.
pero su esposa tenía problemas o tiene problemas psiquiátricos o trastorno de personalidad. Correcto. Obviamente no está al 100. Entonces, nombra a una albacea, 1 de 9. Entonces, pues muy bien. Pero hace rato comentabas que no todos los casos se puede administrar esto, ¿verdad? La cosa es que se desenvolvió ahí un problema muy fuerte en donde no se pudo avanzar y uno de los 9 quiso que se tomara la decisión de demandar o cambiar de albacea. Correcto. Entonces, ¿qué ocurre como tu opinión? De hecho, también se puede hacer, si se ve que el albacea no está ejecutando de manera cabal el encargo que le fue encomendado, también los herederos pueden ponerse de acuerdo para solicitar se le remueva de su encargo. Y aquí también decirte que no solamente es la figura del albacea. Este es un caso de una persona que no estaba bien en sus facultades mentales y justamente necesitaba quien la representara. Pero también se da en el caso de los menores, justamente lo que comentaba ahorita Norma, en el sentido de que cuando hay menores de edad, no solamente la albacea, también se nombran tutores para poder ver que por el adecuado desarrollo de los menores. Entonces también está la figura del tutor dentro del mismo testamento. Hay una serie de implicaciones. El cargo de albacea, una vez que se protesta y de todo, también tiene una serie de funciones con las cuales cumplir y también tiene una obligatoriedad frente a la ley. Pero también mi opinión en este caso, si él no lo estaba ejecutando de manera adecuada, sí podía también sufrir el reclamo por parte de los herederos y ser removido de su encargo y sustituido por algún otro que la misma mayoría pudiera solicitar, ¿no? Y en ese caso no puede direccionar la que fue enferma, que dice, yo quiero que se cambie. El problema que tendrías ahí es otra vez, si se supone que está incapacitada, cuando la gente promueve alguna acción legal, lo primero que le van a argumentar es la falta de capacidad de esta persona para poder ejercer ese derecho, ¿no? Van a empezar a cuestionar si ella está en cabalidad de las decisiones que está tomando. Muy bien la respuesta y muy mal por los que no toman la decisión correcta, ¿verdad? Definitivamente. Porque si estás platicando desde un principio el testamento, que es un acto que una persona dispone libremente de sus bienes y para que otorgue conforme él lo desea, ¿verdad? Para que así sea. Y veo que, pues no. La teoría muy bien que estás presentando, ¿no? Pero la práctica de lo que te comento, pues desafortunadamente. Es muy desafortunado. Yo comparto esta opinión contigo. ¿Cuántos casos no hemos visto de lo que decíamos al principio, de familias que se desintegran totalmente por estar peleando los bienes? Vamos a poner el ejemplo de los padres, ¿no? En una lógica cierta, creo que como hijos, pues cada quien tendría que empezar a construir su patrimonio y no esperar a que fallezcan los papás o los abuelos para poder integrar su patrimonio, ¿no? Y te digo, son desafortunadamente unas peleas terribles. Y de ahí la recomendación de que es muy importante. Si es complicado con mi voluntad expresa y consignada en un testamento, imagínense a quien no lo lleva a cabo, ¿no? Sí, definitivamente. Y tristemente, ¿verdad? Pero muy bien. Adelante, mi Definitivo. buen. Gracias, Artemio. Yolanda, Licenciado, adelante. si me permite por ahí, sí, Yolanda, ¿verdad? ¿Quiere hacer por ahí Sí, alguna? Estaba por ahí una manita. Adelante. Sí, hola Eduardo. Hola, ¿qué tal? Un gusto de estar aquí viéndote. Oye, Gracias, una Yolanda. pregunta, mira, a mí me nombró albacea Germán Sí. y de sus propiedades y pues de algunas otras cosas, ¿no?
Entonces yo tengo la duda que al ser albacea, yo estoy gozando del usufructo de la renta de las casas. Entonces, pues a mí me está saliendo muy caro el mantenimiento de las casas porque, pues la verdad, el mantenimiento de casas que tú estás rentando, pues las tienes que tener en buenas condiciones para que Claro. se renten bien, ¿no? Entonces, yo no sé qué responsabilidad, hasta dónde llega mi responsabilidad de tenerlas bien, pues, en un buen mantenimiento que esté dando el servicio, pues, pues casi de lujo, ¿no? Claro. Entonces, la verdad, sí, yo no sé si estoy obligada a estar reponiendo, por ejemplo, una puerta que es de caoba. La puerta se descompuso, la tengo que poner de caoba y si no me demandan, ¿o qué pasa? Si en este caso tú eres responsable, al ser albacea, de proteger la masa hereditaria hasta en tanto llega al destino de cada persona. Ajá. Evidentemente, tú no tendrías por qué cargar con los gastos de tu bolsa, sino que Ah, también estos cargos tendrían que ser con cargo a la masa hereditaria. De las mismas ah, rentas que se están llevando a cabo de estos departamentos, se tendrían que llevar a cabo las composturas, los pagos de mantenimiento y la sustitución de lo que se requiriera. Y aquí la ok. recomendación que yo te haría es que justamente como albacea se puede convocar a los otros herederos y manifestarles de esta situación para que justamente en este ejercicio de administración tú a lo mejor pudieras levantarles su conformidad de que se van a estar llevando a cabo estos gastos de acuerdo a las mismas cuentas de las rentas que se estén percibiendo. Si tu obligación Sí, aquí es delicada respecto de que todas las acciones que tú lleves en tanto no se llegue a ejecutar por completo el testamento, será rendir cuentas a estos herederos de qué se ajá. está haciendo con la masa hereditaria, ¿no? Ah, ok. Pues mira, lo que pasa es que el testamento no se ha leído. Ya sabemos lo que dice, pero se está buscando el testamento todavía en la Oficina General De de notarías, en el Archivo Notarías, General ¿no? de En el Notarías. Archivo General. Y pues todavía no sabemos si hay alguno, porque yo estoy en el conocimiento de que él le hizo algunas anotaciones al último testamento. Entonces, el dinero del banco ya se repartió y se nos dio la parte que correspondía a sus hijas y a mí. Y yo soy la que está gozando del usufructo de las rentas. Entonces, yo soy la única que tiene que poner esas cantidades, porque va a ser hasta que yo muera, yo voy a gozar de ese usufructo. Entonces, yo tengo que mantener las casas en total, bueno, en buen estado todo el tiempo, ¿no? Pero ese usufructo también en el testamento tiene, en el momento que tú no estuvieras, ¿tienen algún destino ya esas propiedades? Sí, sí, es para sus hijas, o sea, porque Correcto, él tuvo 3 hijas que, pues digo, me da pena, pero no llevábamos una buena relación entre las hijas y yo. correcto. Y pues sí, la verdad yo tengo ahí un poquito de temor de que me vayan a hacer algún reclamo de que, pues que a mí, si no me alcanza el dinero para estar manteniendo tanta casa, pues oye, la verdad sí, lo que estoy recibiendo casi se me va en el mantenimiento de las casas, porque el inquilino fulano que ya le hizo, que ya se le cayó, y pues la verdad sí está pesado. Yo creo que aquí estamos ante una situación más de facto que de derecho. Es un poquito lo que platicaba ahorita Artemio, que Ajá, probablemente la ley puede establecer muy claramente qué podemos y qué no podemos hacer, pero no necesariamente se ajusta a la realidad. Yo aquí la recomendación sé que es difícil y más por esta falta de buena relación que comentas, pero sí. creo que sería importante, a ver, las cosas muy claras, ¿no? Yo quiero Ujú. mantenerlo, evidentemente, dejaron este usufructo para que yo tenga medios de vida, pero ustedes al final del día van a ser las destinatarias de estos temas. Sí, era lo que te Entonces, iba si yo yo a lo dejo comentar. caer, pues, ¿qué van a recibir, no? Sí, exacto. Entonces, ¿qué les Probablemente puedo sería pedir? recomendable tratar de acercarse con ellos y Ajá. justamente en esta ejecución y defensa del testamento de la voluntad de Germán, sería Ujú. poder llegar a un buen acuerdo para que fuera conveniente tanto para ti en el tema del usufructo, que no te estuviera mermando este ingreso,
y Sí, para claro. ellas en el sentido de que se mantengan las propiedades en el mejor estado para cuando a ellas les correspondieran, ¿no? Y eso se hace por medio así, voluntario de ellas y yo tengo que contratar a algún abogado o algún No, no, no. gestor. No es que tuvieras que tener la contratación de un abogado, podrían llevarlo a cabo y a lo mejor, pero ahí De también buena fe. recordarte que por virtud de la membresía tú tienes el apoyo jurídico por parte de Amaraca. Ahí Ajá. podemos hacerte Ok. un acompañamiento nosotros para poder en determinado momento tratar de integrar un documento, el cual Ok. pudieran suscribir entre todos ustedes, ellas en Ajá. este conocimiento y para que puedan llegar a estos acuerdos, ¿no? Ese Ok. acompañamiento con muchísimo gusto, tú por virtud de la membresía cuentas con él, ¿no? Ah, bueno, entonces yo hablo después ahí con tu asistente y para Correcto. ponerme de acuerdo, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que la zona centro le corresponde a Susan, entonces Susan Sí, ahí te correcto. puede apoyar con todo esto y si no, me llamas a mí con muchísimo gusto. Ah, pues yo estoy hasta acá, hasta Lomas de Cocoyoc, no sé. Sí, sí, sí. Lo que Sí. pasa es que la zona centro, Susan ve toda la parte de Morelos, si no Ah, mal recuerdo, Veracruz, ok. Tamaulipas, entonces están divididas todo el país en 3 regiones. Entonces, si Ah, no mal perfecto. recuerdo, creo que te corresponde, Susan, pero quien corresponda, y si no te digo, con muchísimo gusto me puedes llamar a mí. Ok, Eduardito, muchas gracias. Entonces te Nada, con dejo mucho yo libre gusto. el espacio. Bueno, gusto en saludarte y aquí te sigo escuchando. Claro, con mucho gusto. Gracias. Gracias, licenciado. Adelante. No sé si hubiera alguna pregunta de alguien más o continuamos. Continuamos, ¿verdad? Es que no los veo ahorita en la pantallita nada más. Continuamos. Aquí era un poquito lo que ya les estaba comentando. Si el testador no designa albacea o el designado no desempeña el cargo de manera adecuada, los herederos pueden elegir albacea por mayoría de votos. Fallecido el testador, el albacea deberá presentarse ante el notario con el acta de defunción y con el testimonio del testamento, el último. En este caso, Yolanda, justo lo que estás buscando, también si se te atora algo con el Archivo General de Notarías, también te podemos apoyar con el tema, para poder rastrearlo, porque de no aparecer las modificaciones, evidentemente el último testamento conocido sería el que tendría Sí, validez, ¿no? ok, ok, voy a ver eso. ¿Quiénes no pueden ser albaceas? Excepto en el caso de ser herederos únicos, no pueden ser albaceas los magistrados y jueces que estén ejerciendo jurisdicción en el lugar en el que se abre la sucesión, los que hayan sido removidos por sentencia en otra ocasión del cargo de albacea. Lo que decías hace rato, Artemio, si aquí en el juicio que promuevan este albacea es retirado de su encargo, él no podría ser elegible para ser albacea en algún otro testamento. Los que hayan sido condenados por delitos contra la propiedad y los que no tengan un modo honesto de vivir. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Sí, Ok, a ver. Entonces, ahora por acá les voy presentando lo demás. Licenciado, una pregunta, Sí, con mucho gusto. comentario. Pedro, Soy ¿qué Pedro tal? Antonio. Buenas tardes. Buenas tardes. Licenciado, yo tengo entendido que el que funge como albacea es prácticamente el juez que da fe del testamento para que cada uno de los beneficiarios o de los que reciben alguna propiedad la reciban exactamente, pero no precisamente para que administre posteriormente alguna propiedad, salvo que se lo pida el nuevo propietario, que creo que en el caso de la compañera que está hablando, que habló, como que para mí que asumió una responsabilidad mayor de la que corresponde a un albacea. No sé si estoy mal. Es que al final del día, don Pedro, más o menos, sí tienes razón. ¿Cuál es el tema? Aquí tiene una doble cachucha, si me permiten la expresión. Ella es heredera y a la vez es albacea. y Entonces, era la dentro, esposa. dentro de la parte de que le heredó su esposo,
justamente para dejarla protegida, le dejó el usufructo de los departamentos con los que contaban. Las hijas ahorita no pueden acceder a esos departamentos hasta que faltara Yolanda. Y en este sentido, si bien es cierto, ella percibe estas rentas, también tiene que mantener en buen estado estos inmuebles porque no son de ella, únicamente tiene el uso y disfrute, ¿no? Sí, 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 sí entiendo, licenciado. Es que lo que desconocía yo es que el testador había designado como beneficiaria del usufructo de los departamentos a su esposa. Entonces, es correcto, disculpe. No, don Pedro, con mucho gusto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los requisitos para hacer un testamento? Se llena una solicitud, tener más de 16 años, 17 años cumplidos, estar en pleno uso de las facultades mentales, manifestar la voluntad claramente. Si el testador así lo desea, puede elaborar una relación de los bienes que va a dejar en herencia y su ubicación. Esto ayuda muchísimo, sobre todo a la hora de poder ubicar, en lugar de que se tengan que hacer las búsquedas registrales. Independientemente, se van a llevar a cabo. Estos datos no son necesarios cuando se nombra a un solo heredero, cuando hay un heredero universal. Proporcionar sus datos generales, el nombre, apellido paterno, materno, fecha y lugar de nacimiento, cuál es su nacionalidad, el estado civil, y en caso de ser casado, determinar bajo qué régimen patrimonial está casado, ya sea bajo sociedad conyugal o separación de bienes. ¿Cuál es su ocupación, domicilio actual? Presentar copia del acta de nacimiento, presentar original y copia de una identificación oficial con fotografía y firma, ya sea pasaporte, la cartilla, la licencia, un certificado de matrícula consular, etcétera. También se proporcionan los nombres de los padres, del cónyuge, de los hijos, incluso si han fallecido, de todas maneras se tienen que mencionar, así como sus fechas y lugares de nacimiento. Se tiene que comunicar el nombre de la persona que se va a designar como albacea. Ya quedó establecido que no en todos los casos es una obligación hacerlo. Cubrir el pago de los derechos correspondientes, esto de acuerdo a lo que establece la Ley Federal de Derecho. Estos son los datos en general que tenemos para poder designar son los requisitos para poder elaborar un testamento. No sé si aquí estuviera alguna duda. Si no existieran dudas, sí, adelante. Buenas tardes, Rosy, ¿cómo estás? Adelante, Rosy. Bien, licenciado. ¿No me escucha? No, está abierto. Pero ahora sí, ya, Rosy. ¿Ya me escuchan? Ya. Buenas tardes. Buenas nada tardes. más una pregunta. Yo tengo mi testamento, pero yo creo que ya lo hice hace como 15 años, más o menos. Tengo nada más un heredero universal, que es mi hijo. Él no era casado cuando hice el testamento. Ya está casado, ya tiene hijas. El notario me preguntó también que si había un segundo heredero en caso de que falleciéramos los dos juntos, pues que anduviéramos de paseo y nos morimos los dos, que dejara algún otro heredero. Y yo puse a mis sobrinas, pero entonces usted me recomienda que lo actualice. Sí sería recomendable, Rosy, pero aquí yo te diría que aquí lo que te está recomendando el notario podría llevarse a cabo de dos maneras. Una, no sería necesario modificar el tuyo y que tu hijo continúe como tu heredero universal si así es tu voluntad. Más bien lo recomendable aquí sería que él a su vez haga un testamento en donde él establezca qué quiere dejar
a quién quiere dejar protegidos, a su esposa o a las hijas, y no sería necesario que tú lo contemplaras, porque al final del día también vas a modificar tu testamento, y me imagino que quisieras dejarlo él como heredero universal, y en caso solamente de que él faltara, ya que fuera la herencia a las hijas. Pero aquí también, él muriendo intestado, Exacto. podría la señora poder reclamar, o aunque es la mamá de las niñas, se dan casos, ¿no? O sea, Sí, volvemos a sí. lo mismo. Aquí, más allá de un tema familiar o de lógica común, sí las leyes le asistiría el derecho de poder pelear una parte de ese testamento. Entonces, yo, desde mi punto de vista, lo recomendable sería que tu hijo elaborara un testamento a su vez, en donde Ok. él pueda testar a quien él considere conveniente, ¿no? Entonces yo lo puedo dejar así, aunque haya puesto como segundo heredero a mi sobrina, porque le digo, no tenía nietas, y si yo quiero ahora heredar a las nietas, pero son menores de edad, ¿cómo le haría entonces? Al final del día tendrías que nombrar ahí al tutor, tendrían que Ah, nombrar un tutor dentro del testamento. O sea, al final del día sí son susceptibles de que les puedas dejar algo, pero evidentemente no están en capacidad de ejercicio. no, no. Entonces, en este sentido, tendría que llevarse a cabo. Te insisto, sí es recomendable mantener actualizado el documento, salvo que siga expresando tu voluntad. O sea, si esta no se ha modificado, si no tienes alguna preocupación adicional, No, no tiene ningún problema. El que va a prevalecer es el último testamento que elabores, sea el muy que bien, sea. muy bien. Ese es el que viene a sustituir la voluntad de cualquier otro. Y aquí, por ejemplo, en el estado de Guanajuato, ¿qué precio tienen ahorita el testamento? Ahorita mismo te digo, permíteme. En el estado de Guanajuato, para el 2021, los costos de los testamentos es de 2,000 pesos, Ajá. y para los miembros de las instituciones de seguridad, ese es el costo de público en general, Rosy. ¿No Oh, contemplan ahí algún descuento o algo? Y solo para, digamos, descuentos especiales para los miembros de las instituciones de seguridad, se los dan gratuito en el estado de muy bien. Guanajuato. Muy bien. Ajá. Es más, Oiga, esta pantalla yo licenciado, creo yo que sería también bueno que tuve, se las compartan. Permítanme compartirles Sí, esta. por sí, favor. Esto, aquí, miren, aquí lo tengo. Esta página en cualquier Google la pueden tener, y son los precios que están ahí reconocidos por los colegios de notarios. Entonces, aquí, Rosy, si ves, aquí está el de Guanajuato, aquí. sí. Muy bien, sí, gracias, licenciado. Independientemente, hace algunos días, me parece que a través de Susan, Esmeralda y María, les hicimos llegar también alguna publicación en donde también venía un tabulador con todos estos precios. Y si no fue así, yo de todas maneras con mucho gusto se los hago llegar. Muy bien, gracias, licenciado. Para servirte, Rosy. Una pregunta, licenciado. Claro, Olga, con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Voy a elaborar mi testamento, pero tengo una duda. Mi casa todavía no está liquidada. Tuve un préstamo hipotecario con el banco y ya casi está a punto de liquidarse. La duda es la siguiente: si la puedo meter en testamento aunque no esté liquidada. Y la otra pregunta es que cuando se firmó fue con un banco, está asegurado y está a nombre de una persona física, no del banco. En caso de que yo llegara a fallecer, eso se me hizo muy extraño, está a nombre de una persona física de Monterrey. No Sí está a está, nombre del banco. sí está muy raro, Olga. Esta situación no es algo común. Evidentemente, las instituciones bancarias, cuando te otorgan estas hipotecas, constituyen el gravamen. No están limpias o algo, y sí es susceptible de que lo pudieras heredar, pero evidentemente, ¿se acuerdan que no solamente hablamos de bienes, hablamos de obligaciones y de derechos, ¿no? Estos son obligaciones que habría que checar en qué términos viene tu contrato de hipoteca,
para ver si hay un seguro que cubriera en el momento de la muerte el faltante de la hipoteca y en su caso poder tramitar la liberación, o en su defecto, si tus herederos tendrían que cumplir con la obligación, porque ahí tiene mano el banco. Hasta en tanto no se concluya con la obligación que se tiene del crédito, entonces ya podrían liberarlo y escriturarlo, ¿no? Ah, correcto. Entonces lo puedo mencionar y ahorita en el Inter, ver si, cómo está la situación con el banco, ¿verdad? Y liquidarlo lo más rápido. Sí sería importante, Olga, revisar esa parte. Sí suena muy raro que si tú tienes un crédito hipotecario, el gravamen esté constituido a una persona física y no a la institución bancaria. La verdad es que sí suena bastante raro. Correcto. Bueno, muy bien. Gracias. De nada, para servirte. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta. Yo, Eduardo, otra vez Yolanda. Claro, claro. Una cosita nada más extra. Dentro de los compromisos que yo tengo obligados es pagar las prediales, ¿verdad? Sí, sí. Si estás gozando, te digo, al final del día no sé en qué términos esté el testamento, pero ahí ves que ahorita dentro de los requisitos hablábamos de que puedes hacer un detalle pormenorizado de qué es lo que le estás dejando a cada quien. Llámese bienes, llámese derechos, llámese obligaciones, justamente para que no existiera duda. Si no viene especificado, aquí evidentemente, si tú estás gozando del usufructo de esas propiedades, pues también tendrías que mantenerlas y parte de ese mantenimiento sería ese pago del predial. Oye, por ejemplo, los coches. Los Sí. coches estaban a nombre de él porque él me compró una camioneta, pero con lo del COVID y eso ya no alcanzamos a sacar la factura a mi nombre. Ya ves que se tiene que hacer después de los 15 días de comprar un automóvil, ya se puede sacar la factura a nombre de quien va a quedar el carro. En este caso, pues ya no dio tiempo de que yo fuera la dueña del carro en lugar de él. Entonces, esos bienes son los que entran también en el testamento, ¿verdad? Si no está especificado, sí, evidentemente podrían peleártelos las hijas, como parte de la masa hereditaria. Aquí al final del día, te digo, todo lo que no esté especificado, ahora sí que ya saben la frase y luego nos pasas ya a los abogados que más vale un mal arreglo que un buen pleito, ¿no? Sí, exacto. O sea que no puedo vender, no puedo vender nada. Ponerse de acuerdo. En determinado momento, incluso te voy a decir, hay personas, ya estamos hablando de temas hipotéticos, ¿no? Pero vamos a abordar un poquito, hilar en esta forma. ¿Qué tal que no les interesa alguna de las casas? Oye, no me interesa la casa, te la quiero dejar. Se puede hacer un contrato privado en donde tú ya te quedas con la casa, mediante el pago de alguna cantidad, o oye, ¿sabes qué? Dame el coche y yo me quedo la camioneta y ya te quedas tú con el departamento, ¿no? Todo es susceptible de ser negociado. Evidentemente, todo esto hay que documentarlo. Y aquí, sobre todo en tu labor de albacea, ir informando del tema y viéndolo de la mano con el notario para que no haya posteriores reclamos, ¿no? Ok, bueno, entonces no puedo vender ahorita nada hasta que no se lea el testamento. Una de sus hijas vive ahorita simplemente, es más, no sé si ya procesaste tu cargo de albacea. Ajá. No sé si ya lo protestaste porque como vimos ahorita en la presentación, si ya se hubiera aperturado el testamento, tú tenías que haber acudido con el acta de defunción con el notario y con el último testimonio del testamento. Entiendo que todavía estamos en la búsqueda en el Archivo General de Notarías, razón por la cual a lo mejor tú conoces el contenido del testamento, pero jurídicamente ahorita no estamos todavía en el proceso, ¿no? Ok. Hasta que ya se abra y salga el último testamento que esté, pues en vigencia, ¿no? Y a partir de ese momento es donde te tendrán que ver la ratificación de este encargo del albacea y justamente lo que no esté detallado en ese testamento, pues yo creo que será importante. ¿Por qué? Por tu obligación
de proteger también la masa hereditaria en favor de los otros herederos, ¿no? Sí, claro. Sí, pues es que quiero vender un coche y sobre todo el nuevo, pues lo quiero cambiar para que no se me vaya haciendo viejo y pues yo ya lo quería cambiar, pero sí en la agencia me dijeron que no se podía. Es que al final del día tendrías, aquí te podrían reclamar ellas que por qué lo vendiste. Todo Ah, lo que esté ya. ahorita a su nombre entra ahorita dentro de la masa hereditaria y en Ok. tanto no haya claridad respecto del destino del mismo, sí sería importante que antes de disponer de cualquiera de estos bienes, veas en qué términos está y sobre todo que lleguen a un acuerdo, sobre todo por otra vez, aquí tienes la dualidad, eres heredera y eres la albacea, Ajá, ¿no? ya. Entonces, bueno, en este sentido habrá que considerarlo y hay que ver en qué términos está esa última versión del testamento. Claro. Oye, y una de las hijas vive en París y Sí. ella pues todavía no ha podido venir. Entonces, en caso de que no pueda venir, que por el COVID, que porque pues que no puede, que no tiene dinero, o sea, ¿qué hago? Mira, al final del día hay muchas maneras que también prevé la ley. También tiene a través de los consulados cómo expresar su voluntad. Aquí la recomendación sí sería con el notario, que el notario nos diera las alternativas de cómo pueden expresar esa voluntad, no necesariamente si no pueden venir físicamente, cómo lo pudieran hacer, ¿no? Por imposibilidad de la misma pandemia. Ok, perfecto. ¿Sí? Sale pues, gracias. De nada para servirte. Miguel, adelante. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Una pregunta, o más bien dos preguntas. Sí, claro. En mi caso, yo ando con que si dejo testamento o dejo escriturado. Correcto. Finalmente, yo quiero ver cuál es lo más económico, ¿no? Entiendo que si yo dejo escriturado, pues me va a salir con un costo mucho mayor al testamento, ¿no? Pero Claro. también dejo el testamento y yo tengo dos hijas nada más, pues a ella les va a costar la escrituración. ¿Así lo entiendo? ¿O así debe ser? Así es, ¿no? Ellas en el momento en que aceptaran la herencia, ya llevarán a cabo los trámites y tendrían que, al momento de poner los bienes a su nombre, pagar los impuestos derivados de la escrituración. Ah, correcto. O sea que ya ahí ya depende de uno si quiere que ellos gasten o yo lo gasto y ya me evito broncas o se Mira, evitan. aquí hay una parte muy importante y creo que son las partes muy duras, sobre todo como abogado, decírselas. Porque ahorita me diste pie para abordar otras figuras. También ven que han contemplado las figuras de usufructo, de donación. Justamente lo que estamos buscando es cómo no nos impacta económicamente todo este tema y cómo dejamos protegidas a las familias. Pero también yo me imagino que todos tenemos hijos buenos, que son muy conscientes, responsables y de todo, pero se ha dado el caso en que en vida mucha gente les da el usufructo a los hijos, les dona los bienes y de todo, y luego uno le está padeciendo, porque ya al final del día ya no hay marcha atrás, ¿no? Ya le diste el bien a tu hijo, y si él te quiere seguir considerando, pues está muy bien. De Bueno, otra manera, empiezan a padecer, ¿no? Y en la peor etapa de nuestras vidas, ni modo que anden penando ustedes que construyeron esos patrimonios. entonces ya es una decisión de cada quien, ¿no? O escritura de una vez o dejo testamento, ¿no? Sí, Finalmente. es una decisión muy particular. Lo que sí podemos ayudarte, Miguel, es haciéndote escenarios. Si quieres, podemos hacerte algunos escenarios cercanos a cuál es el costo que tiene cada uno de estas alternativas para que tengas elementos y tomes la mejor decisión. Correcto, yo lo tomaría con gusto. Y la otra pregunta, Sí, en claro. el caso de los bancos, cuando te piden un beneficiario, tú pones a una hija o pones a tu esposa, etcétera, ¿no? Correcto. ¿Ese respeta el banco o también puede entrar el testamento y tengo que dejar recalcar quién es el beneficiario en el caso del banco?
Es que aquí vamos a entrar un poquito al tema de la carta de beneficiarios que ustedes han vivido. Muchos de ustedes la han padecido al interior de comisión por el tema de gastos funerarios y el seguro de vida. Al final del día, el que yo quiera dejar a alguien como beneficiario no quiere decir que las otras personas no tengan derecho conforme a la ley. Entonces, sí puede ser susceptible de impugnarse jurídicamente los testamentos por quienes tienen derecho, y este juicio ya se tendría que llevar a cabo para poder demostrar por qué se les excluyó del testamento o por qué deberían de ser incluidos. Este tema, desafortunadamente, yo no me imagino, me pongo, por ejemplo, yo no me imagino peleando con mis hermanos algún bien que mi papá no me haya dejado a mí, pero al final del día así pasa. O sea, Sí, esa es la sí. práctica. Ya ven lo que comentaba Artemio hace rato. Desafortunadamente cada cabeza es un mundo, y no deberíamos de estar peleando la voluntad expresa de quienes nos están dejando algo o no nos están dejando algo. Cada quien sabemos lo que hicimos o no hicimos en la vida, ¿no? Pero conforme a la ley, sí tienen derecho otras personas, no es excluyente el que nada más nombres una persona, no sustituye a quienes tienen derecho por ley. Entonces, concluyendo, mucho depende de la relación que tengas o que tengan nuestros hijos, nuestras hijas, para respetar lo que bien dices tú, al igual que la esposa, en caso que se fuera uno primero, ¿verdad? Entonces, Completamente. eso es en conclusión lo que me estás comentando, ¿no? Así es, efectivamente. Si recuerdan también al principio de la presentación, estábamos hablando de que justamente dentro de los elementos fundamentales es cómo no dejo problemas, cómo preservo la paz y la unidad familiar. En la medida en que sea yo lo más claro posible, ahorita Yolanda estaba platicando, ok, ya sé que mis hijas no tienen buena relación con ella o algo, entonces por esta situación, con más razón voy a dejar detallado hasta el último detalle, ¿no? Claro. Haga la redundancia, perdón. Sí, es correcto. Gracias, Ley. Te Para agradezco. servirte. Olga, por ahí vi alzada la manita. Sí, licenciado. A ver, lo que pasa que para mi testamento yo no tengo ascendentes, descendentes ni esposo. Correcto. Entonces lo que voy a dejar es a dos sobrinas, un sobrino y a 3 de mis hermanas. Todo lo que tengo varios seguros, diferentes tipos de seguros, y esos están a nombre de mis hermanas, pero Correcto. los bienes físicos y el carro y las cosas materiales se las quiero dejar y la casa a mis sobrinas. Correcto. Pero si pongo, por ejemplo, son menores de edad, pero si pongo de tutora a su mamá, ella también es heredera. Ahí ¿puedo poner a alguien externo de tutor o como Sí, era lo sí, conveniente? puedes poner tanto a la heredera como también a alguien externo. Como vieron, ahorita que les presenté con el albacea, de la misma manera también hay para los tutores, y no tiene alguna limitación el que algún heredero pudiera ser el tutor también. Aquí incluso hasta hace lógica, ¿no? Que la tutora legal es tu hermana al final del día. Y si no, entraría en conflicto también con un tercero respecto del uso de esos bienes, ¿no? Correcto. Entonces, sería mejor a la mamá de las niñas dejarla como tutora. Yo pensaría que sí, digamos, Aunque salvo que tú tuvieras algún temor de que tu hermana, la mamá de las niñas, no les iba a dar los bienes o el disfrute de lo que tú quieres expresar en tu voluntad del testamento, entonces sí buscar a alguien externo, pero yo me imaginaría, en un principio debería de ser lo lógico, ¿no? Muy bien. Y ya no es conveniente nombrar albacea, ¿o sí? Nombra albacea. Lo que pasa es que pueden ser figuras complementarias. Puede haber dos o puede ser una misma persona. El albacea, recuerden, es el administrador para ejecutar mi voluntad del testamento, para defenderlo, para llevar a cabo el que se dé respeto a lo que expresé de esta voluntad. El tutor lo que está haciendo es proteger los intereses del menor hasta en tanto él está en capacidad de ejercicio
para poder acceder a esos bienes o a esa herencia. Ah, correcto. Sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Para servirte. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta. Mari, adelante. Yo tengo dos preguntas. Claro. La primera es con relación a lo que acaba de comentar la señorita que participó ahorita de la responsabilidad del tutor. Correcto. ¿Es hasta que el chico cumple 18 años o yo puedo establecer que sea hasta los 20 o a los 24, por decir algo? El problema, Mari, es que aunque tú establecieras una edad más adelante, él ya está en capacidad de ejercicio a los 18 años conforme a la ley. Entonces aquí es un poquito donde choca nuestra voluntad con el tema legal. Okay. Él ya podría pelearlo porque ya está en ejercicio de pleno de sus derechos, ¿no? Ok, entonces ni para qué poner otra edad si por ley es a los 18. Sí, o sea, ese tipo de cláusulas, si bien es cierto, pueden establecerse, pueden también ser impugnadas en la práctica, ¿no? Okay. Por una persona que ya tenga esta capacidad de ejercicio, evidentemente aquí otra vez tiene mucho que ver con el tema de cómo está esa relación al interior de las familias, porque ya cuando tengo que hacer valer la ley respecto de lo que me dejaron mis papás o por encima de mis hermanos o mis familiares, ya desde ahí de origen estamos mal, ¿no? Sí, ya suena feo. Y otra pregunta es que algo que pasó en la familia. Sí. El señor murió intestado y le sobrevive la esposa y 2 hijos. Estaban casados por bienes separados, ¿sí? Como murió intestado, pues se fueron a lo que comentaste, ¿no? Que la ley tiene que ahí hacer a la sucesión legítima. Lo que yo no entendí es por qué nombraron solo como herederos a los hijos y a la esposa, ¿no? Al final del día, aquí primero habría que ver algo. Se modificó la ley no hace mucho tiempo respecto de lo que es separación de bienes. Esa separación de bienes, para quien no lo sabía, nada más aplica para lo que tenían antes de haberse casado. A partir de que se casan, todo lo que se construye a partir de ese momento entra dentro de la sociedad conyugal. Únicamente los bienes que tenía yo antes de contraer el matrimonio son los que están en esa separación de bienes, no todo lo que ya generé a partir de mi relación bajo la sociedad conyugal. Aquí, independientemente de que hayan incorporado o no a la esposa, ella, desde mi punto de vista, tiene el legítimo derecho de reclamar los bienes también. Sí, ¿verdad? Claro. No nada más los hijos. No. En este caso, podrían los 3 reclamarlo, ¿no? Ok. Bueno. Gracias. Para servirte, Mari. No sé si alguien tuviera alguna otra pregunta. Olga, ¿es tu manita nueva o era la anterior? Ah, ok, era la anterior. Este es un tema apasionante que tiene Artemio. muchas aristas. Sí, adelante, Artemio. Sí, mira, ya un caso real. Sí, claro. Fue intestado, queda la esposa, 7 hijos, hace donación para los 7 hijos y los 7 hijos de nombres ABC, de apellidos, etcétera, etcétera. Todos por partes iguales del bien. Algunas esposas, dice a mí, mi esposo me dejó siendo el que está en el documento. Entonces, ¿ella a qué tiene derecho? Tuvo 3 hijas, esa pareja, y otra que también no es consanguíneo, tuvo una criatura. Correcto. Aquí nomás me comentaba que le dejó todo a nombre de ella. ¿Qué procede teniendo ya la donación o testamento a nombre de los 7 hijos que fueron
por la señora mamá. A ver, aquí, para entender, fallece una persona, Sí, de matrimonio, ¿ah? le dona a 7 hijos. No, primero muere intestado. Muere Se intestado, promueve sí. el testamento, se promueve juicio testamentario y se le da a la señora o la mamá, le dan todo. Ella dice, oye, estoy muy enfermita, quiero que todos sean dueños de lo que yo soy única dueña. O sea, Entonces, la nombran a ella primero heredera universal. sí, Ok. Y ella como Al- heredera universal quiere repartir entre los 7 hijos, los reparte. lo reparte. Ok. Y de esos 7 hijos tiene, de las mujeres o las esposas, pues no son de consanguíneo, ¿verdad? Correcto. Ellas dicen que les corresponde, pero hasta que aquí es donde quiero saber qué les corresponde. Únicamente la séptima parte que le correspondió al marido, Sí, porque están fallecidos. no por eso, pero Sí, en este sí, caso, si se perfeccionó la donación a cada uno de los hijos, dividieron en 7 partes la masa hereditaria. así mero. Esa masa hereditaria la donó a cada uno de ellos por partes iguales. Así es. Entonces aquí el intestado que tendría que pelear la esposa es Sí. respecto de esa séptima parte que le donaron, no sobre toda la masa hereditaria. Ah, exactamente. Qué bueno. Para Perdón, seguir pero con el también rollo. en el caso de que hubiera dicho que a falta de uno se repartía entre los otros, o sea, hay muchas figuras, ¿no? O sea, no es así como que tan... Pero si se perfeccionó la donación, era lo que decíamos ahorita. Justamente, ahorita, digamos, me estoy poniendo de bote pronto. Sí. La señora, en el momento que recibe toda la masa hereditaria, ella hace una donación y esa donación se perfecciona con cada uno de los hijos. En ese momento no estaban fallecidos, no nada. Cada uno recibe esa donación. Lo voy a poner en pesos y centavos. Tenían 700,000 pesos y a cada uno de ellos le dio 100,000 pesos. Pero en el momento en que se perfeccionó la donación, ya no estamos ni siquiera ante el primer intestado. Ese ya no existe. Con la donación a cada uno de los hijos, se acabó ese intestado. Ya los bienes ya se repartieron, se perfeccionó, se llevó a cabo. Y posteriormente ya fallece uno de los hijos. ¿Qué es lo que puede pelear? Nada más los 100,000 pesos, no sobre los 700,000 pesos. Muy bien, gracias. Más Para claro ni el servirte. agua. No, para servirte. No sé si hubiera algo más. Como les comentaba, este es un tema apasionante y que justamente nos vamos a caso por caso y seguramente vamos a dilucidar muchas cosas. La ley en el caso de la legislación civil es muy clara. Es muy clara respecto de los temas de las personas, de sus bienes, de sus obligaciones. El problema es que la realidad nos supera aquí y sobre todo en materia de sucesión testamentaria. Cuando no hay una planeación adecuada y no existen estos documentos, híjole, son peleas interminables, ¿no? Licenciado, Y don Pedro. mire, aquí en Oaxaca, independientemente de definir el testamento, requieren de 3 testigos. Es genérico, ¿verdad? Así es. Sí, Así es. son los que en alguna forma dan fe, quiénes son los que reciben las herencias o van a recibir las herencias, y además quién es el albacea, ¿no? Más que están atestiguando la emisión del testamento, don Pedro. Evidentemente, ellos no es que tengan voz y voto respecto de lo que se consigna en el testamento. Esa es únicamente la voluntad del testador. Ok, sí, está bien. Gracias. De nada, para servirle. No sé si hubiera algo más. Adelante, Olga. Pues voy a hacer un comentario de algo que nos pasó personal. Por supuesto. La casa de mis papás estaba a nombre de mi papá. Enfermó él y para no pagar lo del
testamento, lo de las escrituras, le hizo como una donación a mi mamá y quedó la casa a nombre de mi mamá. Al año fallece mi mamá y murió intestada. No esperábamos que fuera a fallecer y no se previó eso. Entonces, nosotros somos 9 hermanos y en ese inter mi papá estaba enfermo y no hicimos ningún cambio. Él nos decía que quería hacerlo del testamento y no se hizo. Fallece mi papá, se metió a un juicio testamentario y de ahí, en lugar de ser los 8 más mi papá, éramos 9. Entonces, como él ya había fallecido, él entra dentro de los 9 para el testamento de la herencia, de esa casa, pues, de esa casa en específico. Y ahorita ya se designaron los herederos, ya se quitó mi papá, y ahora ya nada más estamos los hijos y nos quedamos ahí, o sea, todavía no se ha vendido la casa, no nos hemos puesto de acuerdo. No sé si después pueda haber que me pudiera dar como una asesoría para ver cómo sería más conveniente si manejarlo con el juzgado para la venta de la casa o hacerlo ya con particular y el movimiento que se hace ante el notario, porque ya nos dieron hasta ahorita, vamos creo que es la 4ª etapa, es en la etapa que estamos. Correcto. Fíjate que aquí conozco un caso, por ahí hubo una situación similar, acá eran 3 hermanos y falleció la señora, y uno de los hermanos quiso quedarse con la casa. Entonces le liquidó su parte a los otros 2 hermanos y ya en ese momento pudo quedarse con la casa. Mira, aquí volvemos a lo mismo, todo lo que lleves al juzgado te va a costar más. O sea, al final del día, si es un acuerdo entre particulares, se concluye por el proceso sucesorio y ya si tienen esa buena relación y esa buena voluntad de ponerse de acuerdo, siempre será mucho más conveniente que llevarlo a cabo de una manera judicial, ¿no? Tiene un menor impacto en costo y seguramente también puede complicar en el momento de transmitir la propiedad al comprador. Si hay un tema que está judicializado, incluso desincentiva. Yo les pondría a ustedes a consideración, ustedes comprarían un bien que tiene un proceso judicial respecto de uno que tiene un proceso normal, solo que el precio fuera muy bueno. O sea, ya desde ahí te pueden incluso empezar a castigar el precio, ¿no? No sé si con eso contesté adecuadamente, Olga. Sí, licenciada, gracias. Para servirte. Pero también la asesoría en el momento que quieras, lo analizamos. Todo lo que les estoy contestando ahorita otra vez, estamos en este ejercicio de bote pronto, pero quienes estuvieran interesados en que abordemos un caso en particular de manera más detallada y que podamos darles fundamento y motivación de cada una de las acciones que podemos recomendarles, con muchísimo gusto también lo podemos llevar a cabo. Muy bien, gracias. Para servirte. Sin duda es un tema que da para mucho, licenciado. Como dices, definitivamente. Es un tema apasionante, ¿verdad? Y bueno, pues tantos casos, seguramente algunos de los compañeros, a lo mejor no lo expresaron, pero bueno, seguramente muchos podemos estar en una situación similar o conocemos a alguien que pueda estar pasando por resolver alguna de estas situaciones, ¿no? Definitivamente, y un poquito, Oli, lo que hemos platicado tú y yo, dentro de la misma red de Amaraca, se están integrando a los notarios. Este tipo de pláticas a mí me alimenta mucho siempre convivir con ustedes y estar viendo todas estas dudas, y sobre todo porque aunque soy abogado, la vida me ha llevado por otros caminos y no necesariamente estoy en el ejercicio de la profesión, lo cual me pone a estudiar y me pone muy contento. Pero la idea justamente, Oli platicaba que aquí en el área de desarrollo es que este tipo de pláticas las puedan dar los mismos notarios y sobre todo que ya puedan atenderlos de manera de primera mano y a un precio preferencial. Esa es la idea de que vayamos incorporando estas pláticas a las notarías, no solamente esta general a nivel nacional que estamos llevando a cabo, sino en cada una de sus asociaciones para que sea el notario de su localidad
quien ya pueda atenderlos de manera pronta y expedita, y sobre todo que podamos hacerles manita de puerco para que nos hagan mejores precios. Afortunadamente no es tan gravoso llevar a cabo un testamento el día de hoy, pero sí es muy importante llevar a cabo esta planeación sucesoria. Así es, licenciado, pues ya lo haremos y seguiremos explorando y haciendo estos convenios con los notarios y extendiendo esta red para que los compañeros puedan también tener este beneficio. Por lo pronto, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Otra pregunta mía de Yolanda a Eduardo. Adelante. Oye, Eduardo, y cuando lleva uno ya los requisitos que piden para hacer un testamento, más o menos cuánto tarda en épocas normales, porque ahorita en época COVID, no sé cuánto tiempo se esté llevando el trámite de un testamento. Mira, medio se cortó al final, pero creo que sí alcancé a captarlo. ¿Me escuchan bien? Porque ya. Sí. Los tiempos pueden ser muy rápidos. Aquí sí ya depende de cada notaría, pero evidentemente en estas jornadas notariales que se promueven en los meses de septiembre, es el que es el denominado mes del testamento, pero hay algunas notarías que extienden este plazo hasta diciembre y lo llevan a cabo muy rápido. Yo creo que aquí, previo a ir a la notaría, hay que tener un ejercicio muy claro de qué es lo que quiero expresar en el documento. Ya los requerimientos legales que los cumplas, eso, digamos, es tu checklist. Pero lo más importante es que tenga yo claro qué es lo que quiero dejar y a quién se lo quiero dejar, para que de esta manera el notario lo pueda plasmar. Y yo te diría, en un tiempo estándar, yo no pensaría que se llevaran más de una semana en llevarlo a cabo, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues eso sí ya me da oportunidad de planear un viaje que tengo que hacer. Padrísimo. Gracias, Eduardo. Al contrario, con mucho gusto. Pues si no hubiera algo más, reiterarme a sus órdenes. Espero estén muy contentos con los servicios que estamos proporcionando, con el área de desarrollo. Oli está con los esfuerzos constantes de que traigamos temas de interés para todos ustedes todos los días y que podamos abarcar toda esta oferta. Evidentemente, con pandemia, este ha sido nuestro vehículo de comunicación, pero también a través de los presidentes de las asociaciones ya estamos viendo en aquellos lugares en donde así nos lo permitan las autoridades sanitarias, llevar a cabo también reuniones presenciales. Estamos a sus órdenes y, como siempre, con muchísimo gusto de trabajar en beneficio de ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. María. Gracias y buenas noches o buenas tardes para todos. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas Les agradezco tardes. muchísimo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Buenas tardes. Sí, Oli, hasta luego. Hasta luego. Gracias.